En este lugar murieron más de 1 millón de personas en la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz hoy es un museo al aire libre y patrimonio de la humanidad. Es uno de los sitios más visitados de Europa y de Polonia. Aquí se conservan más de 30.000 fotografías y más de 100.000 objetos que por una buena razón nos sirven al día de hoy, para que la historia jamás vuelva a repetirse. Si estás pensando en viajar a Auschwitz o te gusta la historia, este video es para ti y te llevaré a lo más profundo de los campos de concentración de Auschwitz. Nuestra primera parada es Múnich, en Alemania, a 500 kilómetros de Auschwitz. A primera vista parece una cervecería, pero es un sitio histórico. Esta cervecería inició en 1589. Y en este lugar, Hitler presentó los 25 puntos del partido nazi en 1920. Uno de sus puntos más importantes era segregar a los judíos de la sociedad alemana, aboliendo todos sus derechos civiles. Veinte años más tarde, nadie hubiera imaginado se abrirían las puertas de Auschwitz, que recibirían a más de 1 millón de personas de más de 20 nacionalidades. Antes de llegar a los campos de concentración, los judíos fueron reunidos en distintos guetos de Europa. Los guetos son colonias vigiladas por los alemanes, donde la concentración de población era extremadamente alta. Ante las revueltas sociales por la falta de comida y el hacinamiento, los alemanes decidieron ir un paso más adelante con la llamada solución final. La solución final es la exterminación sistemática de los judíos. Millones de personas fueron enviadas de los guetos a través de trenes por toda Europa hacia Polonia, con una promesa: trabajo, tierras y un nuevo asentamiento. Es así que inició el Holocausto. Si te preguntas por qué Auschwitz fue elegido como uno de los grandes campos, la respuesta es muy sencilla: la cercanía a los recursos naturales y por la gran cantidad de líneas de tren que cruzaban. Lo más controvertido del campo es por qué venían y por qué nunca hicieron nada si sabían los aliados sobre este lugar. Para la primera pregunta, venían buscando un futuro mejor. Muchos de ellos, pues se les dijo que venían a repoblar un área, los iban a mandar a Europa del Este y de esta forma tendrían mejores oportunidades para su familia. De hecho, cuando llegaban aquí, traían algunos de sus objetos personales más queridos y traían muchos objetos que tenían que ver directamente con el bienestar familiar. Pero esto no pasaba. De hecho, pasaban por una selección antes de llegar a estas barracas. Los niños, las mujeres, todo aquel individuo que no servía para el trabajo sería
técnicamente eliminado de la misma forma que personas que tuvieran alguna discapacidad intelectual o física. Otra de las cosas que es sorprendente es que el proceso estaba automatizado. El proceso literalmente los reclutaban o los tomaban o los forzaban, llegaban en un tren, hacían el proceso de selección y en ese proceso de selección las personas que tenían la suerte de continuar pues eran mano de obra barata para diversas cosas. Y los otros, había entre ellos, por ejemplo, unas posiciones llamadas los Sonderkommando. Los Sonderkommando eran personas que se encargaban de guardar los secretos sucios del campo o de los campos. Pero estos Sonderkommandos tenían en algún momento, imagínate que tienes un poco de mejores condiciones de vida, pero estás trabajando en los crematorios o estás trabajando en recogiendo cuerpos y puedes encontrar el de tu propia familia. Una de las preguntas más comunes es si lo haces en tour o si vienes esta visita a Auschwitz por tu parte. Yo te diría que las dos son válidas, pero sí te voy a dar mi recomendación. Creo que si estás en Cracovia y tienes poco tiempo, un tour va a ser la mejor solución. Además lo puedes acompañar de otras excursiones como una visita a Zakopán o también lo puedes acompañar de una visita a las minas de sal. Los tours van a costar, hay muchos tours de distintas calidades, pero van desde los 16, 15, 30, 35, 70 euros. Todos te van a incluir distintas cosas, pero sí, lo que sí te puedo decir es que necesitas un guía que te pueda dar un poco más de contexto y que te pueda dar esa rapidez por los puntos clave del campo, porque es gigante. Auschwitz tenía 3 campos principales. Este que estás viendo es el número 2 y es donde murió mayor población. Y aquí por estas vías cruzaron más de 1 millón de personas. Ese millón de personas terminó en los campos de concentración de Auschwitz, entre muchos otros tantos. Personas que venían con una promesa de una vida mejor, personas que habían dejado todo atrás, que venían acompañados de su familia, de su padre, de su madre, de sus hijos. Personas que no volvieron a verse porque estaban en campos de concentración, aunque compartían el área, estaban separados por unos metros de distancia. Médicos, abogados, sacerdotes, personas con diversas profesiones, religiones. En cada una de esas cabañas habilitadas con literas, pisos y techos de madera, cabían hasta 1000 personas que compartían las instalaciones. Una cama la ocupaban alrededor de 18 personas. Y cuando llegaban aquí, perdían todo su nombre e identidad. El nombre lo cambiaban por un número que llevarían tatuado en el brazo izquierdo, y la identidad sería determinada por unos parches de colores que definían si eran políticos, gays, testigos de Jehová, delincuentes, prisioneros de guerra o judíos, o una combinación de todo ello. ¿Y cuánto vivía un prisionero? En promedio, de 6 meses a 2 años. Y realizaban todo tipo de tareas, limpieza, preparación de alimentos y todo aquello que mantuviera al campo funcionando. Y cuando lo piensas, solamente iban con uniforme de tela y sin importar el clima tenían que realizar sus tareas. Yo llevo una chamarra y un suéter, tengo frío, yo no puedo imaginar cuánto tuvieron que pasar. A lo lejos vi las barracas. Y al entrar me di cuenta que están como las dejaron. No tienen luz, el espacio es apretado y un sentimiento de tristeza te invade. No huele mal, pero son muy frías, son muy grises. Simplemente hay algo que te aprieta el corazón. Aquí la gente vivía con 3 comidas al día. Por la mañana 1 litro de sustituto de té o café. Por la tarde una sopa de verduras completamente diluida y para muchos presos desagradable. Y por la noche, si bien te iba, tendrías un mendrugo de pan de no más de 300 gramos. Antes de venir aquí,
hice unas preguntas a toda la gente que me sigue en redes sociales. Escuché tantas leyendas urbanas, que si espantan, que si la vibra, que los hornos siguen aún calientes, que si encuentras huesos al caminar o que la vibra se siente pesada. Lo cierto es que hay mucha tranquilidad en este campo, y eso es lo que me llama la atención. No se escucha absolutamente bullicio, no hay animales y se siente un poco frío. Hemos llegado al campo número 1, el más fotografiado y el más famoso. Aquí se reutilizaron estos edificios de tabique y los usaron como centros administrativos y también una prisión. Lo que inició como un campo de concentración para polacos rápidamente se llenó por más de 20 nacionalidades. El campo se encuentra casi intacto, así como lo encontraron en 1945, y por ello se ha convertido en patrimonio de la UNESCO. Es un museo al aire libre que investiga, difunde y educa para jamás olvidar y que la historia nunca se repita. Hay un lugar de este campo que se llama México, y es que en 1943 en esta zona comenzó a ser construido un lugar de alojamiento que se planeó para 60,000 prisioneros. Aunque el proyecto original contemplaba 188 barracas, solamente se construyeron 32. Imagínate la cantidad de hacinamiento que existía en ese lugar. Según el Auschwitz Memorial, las condiciones de esta área llamada México eran tan deplorables ya que no tenían servicios básicos como baños o cocina y muchas de las cabañas ni siquiera tenían camas. ¿Cuántas personas escaparon de Auschwitz? 144, si no mal recuerdo. Y esas personas escaparon en verdad de milagro, porque había muchísimos temas que había alrededor. Cercos militares, perros, lo que has visto en las películas, vallas. Y no solamente había vallas, estaban electrificadas y había una parte que es como una zona muerta donde tenías que pasar y cruzar otra valla. Y si tenías la suerte de haberlo logrado, tendrías que enfrentarte a que te busquen, porque tenían registrado tu rostro. Entre el 41 al 43, en el caso de Auschwitz, se encontraron muchísimas fotos de prisioneros que fueron registrados. Y si tenías suerte, no iban a ir por tu familia, porque eso era lo que hacían. Buscaban a la familia de las personas que escapaban, claramente, y pues podría tener repercusiones directas en ellos. Este campo cumple con la función de museo al preservar muchos de los objetos que fueron usados aquí. Uno de los más singulares son las 2 toneladas de pelo que se encuentran en vitrinas. El pelo era usado como una fibra textil, siendo retirado de los cadáveres, lavado y empacado para envío. Además, hay otros objetos como maletas, zapatos, lentes y artículos personales que nos cuentan las historias de las personas que llegaron a Auschwitz. Son más de 100,000 objetos, más de 150 edificios, la ruina de 4 cámaras de gas y crematorios, además de una colección de más de 30,000 fotografías que se encuentran bajo su resguardo. Así que sí, es un gran museo de una ocasión muy desafortunada para la humanidad. Visitar los campos de concentración y exterminio no es una visita sencilla. De todos los museos que he visto en el mundo, este es el más emotivo porque conoces los rostros, las historias y la vida de las personas que habitaron Auschwitz. La visita te sensibiliza ante el amor por el prójimo y te permite descubrir cómo era la vida diaria de estos campos. El levantarse temprano y asearse con agua helada, el hacinamiento en las camas de paja y cosas tan simples como ir al sanitario con el tiempo cronometrado. Y si no cumplías el espectro de tiempo, habría un castigo. Me han preguntado si Auschwitz tiene un olor. No tiene un olor en particular, pero puedes sentir la emoción y aunque no conociste a esas personas, la empatía se encuentra a flor de piel. Lo más impresionante de este lugar es Auschwitz, un lugar que tiene demasiada historia y que está abierto como un museo vivo, porque lo importante de Auschwitz es no olvidar. En este lugar hubo alrededor de 1.100.000 personas que perdieron la vida en diferentes formas, y una de las más populares o la más usada
era a través de las cámaras de gas. Estas cámaras de gas utilizaban un compuesto llamado Zyklon B, que era un pesticida, que actuaba literalmente de una manera en la que ahogaba todas tus células y no permitía que tuvieras respiración. Es decir, realmente era una muerte espantosa. ¿Y cómo sabía la gente que existía esto? A través de la resistencia. Pero la resistencia tuvo un problema. En este campo se bombardearon diversas fábricas que estaban alrededor, pero nunca, jamás se afectaron las vías de tren. Si se hubieran cortado las vías de tren, muchas personas muy probablemente hubieran salvado la vida. La sensación de obscuridad y claustrofobia te hacen respirar rápidamente. El estar en ese lugar donde miles de personas fallecieron se vuelve una carga, una ansiedad, una opresión. Por estos conductos que estás viendo ahora, dejaban caer el Zyklon B, que fuera un pesticida usado para asfixiar a millones de personas en un proceso metódico e industrializado. Los gritos, la angustia y el llanto se escuchaban desde afuera, y al cesar entraban los Sonderkommando, que tomaban los cuerpos, los llevaban a incinerar, y las cenizas las repartían entre los ríos y bosques cercanos. Y es increíble pensar que los campos estaban tan saturados en ocasiones que se usaban zanjas a cielo abierto para incinerar a los cuerpos. Al salir de este lugar, simplemente me hice una pregunta de la cual no tengo respuesta aún. ¿Por qué? Si bien esta visita algo te va a dejar, todos podemos ser héroes, vigilando el respeto a los derechos universales del hombre y alzando la voz cuando sea necesario. Yo sí te recomiendo que vengas a Auschwitz porque vas a descubrir lo que sucedió y te darás la oportunidad de entender nuestro pasado para asegurar el futuro. Sin duda alguna es una visita muy emotiva y sí tiene que estar dentro de las cosas que tienes que hacer por lo menos una vez en la vida, independientemente que te guste la historia o no, porque esta es parte de la historia de la humanidad y es una diferencia muy clara entre el tener un poco de empatía, respeto y sobre todo, aunque no fue en tu tiempo, sí vale la pena que lo sepas. Espero que te haya gustado el video, que te haya llegado, que sea un poco de lo que tú estabas buscando y que sigas buscando y encontrando lugares que te inspiren a viajar. Polonia no es Auschwitz. Auschwitz es una parte de su historia. Polonia tiene mucho que ofrecer. Los polacos son gente valiosa, divertida, increíble. Y si te da mucha curiosidad, ven, entiéndelo, digiérelo y sobre todo, pues compártelo. Nos vemos en la siguiente. Me dio mucho gusto compartirte una parte de algo que me apasiona, la historia,